Continuamos en Mundo Inmobiliario. Se encuentra con nosotros Gonzalo Méndez Dávalos, presidente nacional de la Canadevi, la Cámara Nacional de Vivienda. Querido Gonzalo, gracias por conversar con nosotros. ¿Cuál es el balance que hace la Canadevi respecto al primer semestre? Ya terminó el primer semestre de 2021. Gracias, Luis. Te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo. Bueno, yo te diría que es un semestre positivo, es un semestre en el cual lo estamos viendo con un optimismo mesurado, pero contentos de cómo va la industria. Te diría yo, por ejemplo, que con datos del Registro Único de Vivienda del primer semestre del 2021, vamos muy por arriba, un 30% más de vivienda formal que se ha iniciado en este periodo, con inicio de 114.588 viviendas, a diferencia de 80.190 que se iniciaron el semestre pasado del 2020. Esto significa un 30% más. Esto pues quiere decir evidentemente que los desarrolladores de vivienda tienen confianza en el mercado, tienen confianza en las diversas alternativas financieras que se han puesto en consideración por las Conavis, evidentemente por el Infonavit, por el Foviste, por la banca comercial. Entonces, yo te platicaría que la resiliencia que este sector ha manifestado es mucha. Los desarrolladores están motivados porque ven que la demanda de vivienda ha ido en aumento. Como bien sabemos, satisfacer el gran déficit que tiene este país de vivienda nos va a llevar 10 años. Y entonces este año, que es un año donde no hemos terminado con la contingencia sanitaria, que la contingencia económica persiste. Bueno, afortunadamente este segmento industrial económico del país va, diría yo, que bien. Te doy algunos datos muy relevantes también para que los consideres. El Infonavit en colocación de vivienda nueva va un 14% arriba de su meta planteada al inicio del año. Y en la colocación de vivienda existente va un 28% de vivienda arriba de la colocación de hipotecas en vivienda existente. Bueno, esto significa que las cosas van bien. Entonces te diría que vemos un primer semestre bueno para esta industria. Sin duda, pero bueno, llama la atención este dato de 28% en vivienda existente, considerando que la mayoría de personas prefiere comprar una vivienda nueva. ¿Se debe quizá a que pudiera no haber inventario? Mira, se debe a dos razones. La primera tiene que ver con que el año previo, el año pasado, el año donde empezamos con la contingencia, fue muy complicado que la vivienda existente tuviera una salida porque, al principio los organismos de vivienda tuvieron que adaptar su organización, la estructura del Infonavit en atención al público, y evidentemente la gente salía mucho menos a buscar una vivienda. ¿Qué pasó con las desarrolladoras? Que no paramos, que nuestros promotores inmobiliarios siguieron buscando el mercado y por eso hubo mucho más vivienda nueva colocada. Y segundo, tienes toda la razón. No obstante, estos números que te di del RUF, la cantidad de vivienda registrada no es suficiente para la demanda de vivienda que tiene el mercado inmobiliario en el país. Necesitamos registrar mucho más o iniciar muchos más cantidad de proyectos para poder satisfacer la demanda de vivienda. Sin duda, porque si no podría haber incluso un aumento de precios, porque la ley de la oferta y la demanda es de las suyas. Querido Gonzalo, cambiando de tema, hay pues nuevos gobiernos en varias entidades, cambio de bandera, por llamarlo de algún modo. ¿Han tenido acercamiento con alguno ya de los gobernadores electos o las autoridades nuevas? Sí, claro. Todos los desarrolladores tuvimos reuniones en todos los estados del país donde hubo cambio de gobierno, hubo elecciones con gobernadores electos, con alcaldes electos, y es usual que los candidatos de diversas corrientes políticas se acercan a las organizaciones gremiales, en este caso a las cámaras, donde nos tocan la puerta, y nosotros de manera con piso parejo recibimos en todo el país, en todos los municipios, a los candidatos para tener un diálogo abierto, franco, para hablar sobre nuestra industria y las necesidades de vivienda en los municipios y en los estados. Entonces, previo a la elección, tuvimos reuniones con ellos,
y ahora posterior a que ya tenemos alcaldes electos y gobernadores electos, tenemos en cada uno de los estados acercamiento con ellos para hacer los planteamientos o ratificar los planteamientos que les hicimos de las necesidades en cada uno de los estados ocupa la industria de desarrollo y promoción de vivienda. Que en términos generales te diría que es básicamente es una y es similar en todos los estados. Una, les pedimos que haya ventanillas únicas, que el tema de la tramitología, que es el gran cuello de botella, lo podamos abatir con la digitalización de los trámites que existen en los municipios, con la profesionalización de su gente que estará al frente, y evidentemente en muchos de los municipios se tienen que adecuar los programas municipales de desarrollo urbano, los famosos PMDUs, que muchos de ellos están desactualizados. Y entonces no tenemos dónde, o no hay la certeza jurídica de dónde adquirir los suelos para poder desarrollar la vivienda. Terrible, de verdad, sí, como dices, pues es un terror el tema de la tramitología de los permisos. Habría que quizá recomendar la experiencia de algunos ayuntamientos o ciudades europeas, donde pues un tercero, una empresa experta, hace el análisis, digamos que hace el peritaje de las licencias, factibilidad y demás, y se lo pasa para visto bueno a la autoridad. Creo que sería una buena forma, querido Gonzalo, pero bueno, ahí lo dejamos en el tintero. Yo quisiera preguntarte, en la Ciudad de México se ha anunciado un plan de reactivación económica, ya digamos que esperemos que ya dejen en paz esta mala nota que ha habido por parte de la autoridad para con los desarrolladores. Esperamos que ya les abran la puerta a esto, a las licencias, y el plan de reactivación. ¿Cómo lo ves en la Ciudad de México? ¿Cómo lo ves en el resto del país? Mira, yo te diría que en la Ciudad de México puntualmente, la Canadevi de Valle de México ha tenido un acercamiento franco, directo con el gobierno de la doctora Sheinbaum, que lo que se nos ha comentado es que hay una gran apertura y hay toda la disposición de la jefa de gobierno por retomar, por dinamizar sobre todo la vivienda social en la ciudad. Están trabajando de la mano para encontrar en esas áreas que se han determinado ahora para que se puedan impulsar, y hay una actividad clara entre la Canadevi y Valle de México, también así como estoy en conocimiento con la ADI y el gobierno para reimpulsar la construcción, sobre todo la construcción de vivienda media y la construcción de vivienda popular. Entonces, ahí hay toda la apertura y toda la disposición de la doctora Claudia Sheinbaum de que esto se dinamice. En todo el país, ¿cómo vamos? En las demás entidades. Bueno, el grave problema es que no tenemos suelo servido. No tenemos suelo servido, me refiero yo, desde el punto de vista de los permisos. Hay un gran déficit que tenemos en el país en general, de tener desarrollos habitacionales ya autorizados para poder iniciar. Ese es el gran problema que hoy tienen, yo diría, los desarrolladores, que necesitamos, como te mencionaba, ventanillas únicas, municipios digitalizados, profesionalizados, donde de manera eficiente, apegados a derecho, evidentemente, se nos puede dar trámite y curso a las licencias. Te quiero decir que en muchos municipios, para hacer un trámite de un desarrollo habitacional tardamos entre 2 y 3 años, y eso no es posible. Imagínate tú el costo financiero que tenemos y además lo que se deja de poder generar económicamente y también de empleos. Eso es terrible. Ese es nuestro principal problema en todo el país. Y que al final el costo pues lo termina pagando el consumidor final, y eso acota pues el tipo de vivienda que puede adquirir. En fin, terrible, y ojalá que pronto se puedan ir acomodando las cosas para que estos trámites sean mucho más rápidos. Y mi querido Gonzalo, te aprecio mucho, como siempre, que hayas conversado con nosotros. Con mucho gusto, Luis, te mando un abrazo y me da mucho gusto saludarte. Igualmente, gracias por los datos, y esperemos que el 2021 sea un super año para el sector, y sobre todo que ya las autoridades pues nos quiten el castigo, ¿no? En el sentido de estar ahí deteniendo trámites. Gracias, Gonzalo Méndez Dávalos, presidente nacional de la Canadevi. Que estés muy bien, Luis. Un abrazo. Igualmente, gracias. Continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.